todo lo que acontece en nuestro sector productivo y lo que vive generalmente lo que es la zona núcleo, donde está todo el crecimiento productivo agroindustrial y todo lo que sucede en materia de campos aquí en nuestra región, la región centro, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y una parte importantísima en el sector productivo de la provincia de Buenos Aires. Viviendo diferentes realidades, seguramente. Las realidades son aquellas que se producen por la consecuencia del cambio climático. Un cambio climático que se va acrecentando, que está entre nosotros, un cambio climático que lo vemos permanentemente cuando nos movemos con altas temperaturas en el mes de marzo, como arrancamos este mes de marzo con altísimas temperaturas, ya estamos promediando el mes de marzo y todavía las altas temperaturas están entre nosotros. Seguramente se va a estar modificando, hoy estamos hablando de sequías y me parece que aparentemente lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional extendido, no va a haber esos cambios que teníamos anteriormente entre lo que eran las 4 estaciones que tenemos en nuestro país. Un país altamente productivo por donde se lo mire, con una cuestión política que nunca llegó a entender o no quiso entender qué es la realidad del sector productivo en la Argentina. Un sector productivo que no termina solamente en lo que es la General Paz, sino que el interior productivo es nuestra región, en todo lo que compone el contexto de la República Argentina. ¿Cómo les cuesta a la dirigencia manejarse en estos temas? Pero no cuando tienen que ir a pedir dinero a los sectores productivos del país. El país se maneja exclusivamente con lo que es el ingreso de divisas. Por eso, cuando decimos que la Argentina se puede fundir a la noche y a la mañana está pujante nuevamente. Hoy las realidades son diferentes porque no estamos más luchando por una 125. No estamos más luchando por lo que puede pasar entre los intereses de aquellos que decían que eran los terratenientes de la Argentina y que hoy no es así. Hoy no es así, claro, las realidades son diferentes. Se sienta en el sillón de Rivadavia el presidente con todo el séquito político que tiene, enquistado políticamente con todos aquellos que componen los diferentes partidos políticos y ahí hacen los grandes acuerdos. Lo hemos vivido estando por un corto tiempo en la Secretaría General de la Presidencia. Bueno, eso hoy es otra realidad, marca otra realidad. A lo mejor dentro de un determinado tiempo, según dicen algunos que esto cada 80, 85 años pasa lo que está pasando ahora con los diferentes cambios climáticos, reacomodamiento planetario y mucho tienen que ver los humanos, ¿no? En esta era de los humanos. Fue la era de los dinosaurios, ahora es la era de los humanos. Humanos que el capitalismo tremendo ha hecho de también empezar a devastar muchas áreas de nuestra región. Hoy las realidades son diferentes. Claro que son diferentes. Nos encontramos con que el país no tiene ingreso, nos encontramos con que los productores no tienen ingreso y no por error de los productores. Le están poniendo toda la carne al asador. Claro que sí. O sea, cuando alguien que está sentado para dirigir una explotación agropecuaria, ¿qué es lo que dice? Bueno, esto es lo mejor que me puede pasar usando esta y esta y esta tecnología. Hoy esa tecnología la tenemos. Hoy tenemos muchísima tecnología y tenemos muchísima tecnología más por aplicar. Pero ¿qué es lo que sucede? Nos encontramos con esta situación, una situación muy delicada que vivimos en estos últimos tiempos, que es el tema de la sequía y de las altas temperaturas. Y en el medio, como si fuera poco, en muchas regiones del país han aparecido algunas heladas que también hizo que este componente sea cada vez más grave. Bien, ahora llegan los vencimientos. Ya hubo determinados vencimientos, lleva vencimientos de tratar de arreglar con las cooperativas, de tratar de arreglar con los acopiadores, con los proveedores de agroquímicos, con los bancos en sí. Y yo creo que estas concentraciones que se están haciendo en diferentes lugares de nuestro país, generalmente muy cercano a nosotros, sobre Autopista Buenos Aires, y creo que hay un componente que no lo he escuchado y lo vamos a desarrollar en un ratito aquí en el programa. Yo creo que de aquí en más, viendo lo que está pasando a nivel
global, digamos, con un cambio climático acrecentado y que sucede cada vez más, a medida que pasa el tiempo nos vamos encontrando con diferentes realidades. Yo creo que una de las herramientas más importantes que tiene el sector productivo, en general, ya lo charlamos hace mucho tiempo, son los seguros multirriesgo. Claro que sí, o sea, un seguro multirriesgo, no, las compañías no se quieren hacer cargo porque pasa esto y no queda una compañía dando vuelta. Pero ¿qué sucede? Dentro del gobierno, dentro de la gente que está en el gobierno, dentro de la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, se tiene que aprobar conjuntamente con todos aquellos que son los que organizan los seguros, incluso nacionales e internacionales, armar un seguro multirriesgo, por lo menos para no perder tanto. Porque este año tuvimos sequía, y si el año que viene tenemos problemas de inundación o dentro de 2 años, otra vez el sector productivo va a estar en problemas. Bien, no solucionamos el problema alimenticio del país, no solucionamos mucho, pero por lo menos solucionamos la carrera de poder seguir adelante. Todos lo sabemos. Sabemos que quien hace el mayor esfuerzo es aquel que alquila un campo. Seguramente porque es el que menos tiene. Es el que va a sacar el crédito para la cosechadora, el que va a comprar los insumos, el que va a ordenar para que este sistema productivo siga adelante y cuando se queda sin restos no puede funcionar más. Y hemos visto ya que muchos productores como que quieren, muchos colgaron la toalla o tiraron la toalla y muchos la están por tirar la toalla en estos momentos y no se sabe a quién se le va a pagar primero. Alguno va a quedar en el camino. Hay instituciones que dicen, no, yo me voy a hacer cargo de los campos y después lo voy a... Me parece que eso es parte de un folclore que me parece que no queremos ver. Así que todo está tirado al asador. Vamos a ver cómo se sale de esta situación en este sector productivo tan importante que tiene el país. Vamos a ver cuáles son los mecanismos y qué es lo que ofrece la dirigencia política. Ellos también se quedan sin plata. Acá no lo solucionamos con una 125 más, no lo solucionamos con un saque de impuestos más, no lo solucionamos con que la AFIP vaya a perseguir a los productores, si hicieron esto y si hicieron lo otro, y toda la reglamentación que tiene el gobierno para poder sacar plata. Me parece que por ahí va el camino. Ojalá que se pueda encontrar el camino para que este país vuelva a ser el país productivo, pero con otras reglas de juego. Hay cosas que sabemos que no se pueden hacer. Está bien una mala administración, pero acá, por mejor administración que haya, esto no se puede llevar adelante. Bienvenidos a Todo Campo. Bien, ahí estamos compartiendo este nuevo Todo Campo de hoy. La verdad que un placer tenerlos del otro lado. Bienvenidos a esta nueva edición que tenemos como todos los sábados a partir de las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía, donde vamos a estar hablando de muchísimas cosas dentro de lo que es el ámbito del sector agropecuario. Vamos a empezar a saludar. Germán Aureli, ¿cómo te va? Buen mediodía. Casi mediodía, decinos con qué temperatura arrancamos en esta horita de la mañana. Hola Roberto, hola Gabriel, muy buen mediodía, casi mediodía como vos decís, a toda la gente del otro lado de la pantalla. Bueno, ¿qué decirle a la gente que nos está viendo? Que tenemos otro día de sol pleno, Roberto. Para ser más precisos, hoy tenemos una temperatura mínima, tuvimos una mínima de 24 grados y vamos a tener una máxima de 34 para lo que es las primeras horas de la tarde. Les decimos a la gente que estas temperaturas van a seguir. El día de mañana vamos a tener entre 25 de mínima y 35 de máxima. Según el pronóstico, y ojalá se cumpla ya más que un augurio o un pronóstico, es casi un ruego.
tenemos un porcentaje de lluvia para lunes y martes de 70 y 90% que, dependiendo del pronosticador, nos están hablando de algunos desde entre 5 y 22 milímetros y ojalá tenga la razón el que dice que va a llegar hasta 70 milímetros esta lluvia. Lo que sí nos marcan en general los pronosticadores es que va a haber un descenso de la temperatura a partir del martes, donde vamos a estar teniendo entre 25 y 27 grados de máxima, con 16, 15 de mínima, y vamos a estar en la semana que viene teniendo esas mínimas que van a ir subiendo paulatinamente hasta llegar al próximo fin de semana con 31, 32 grados, que para lo que fueron estos días terribles de esta semana que pasó, que llegamos a 38, 39 con hasta 45 de sensación térmica, la verdad que con 31 y 29 de máxima, creo que vamos a estar teniendo algún día de un poquito más de relax en cuanto a lo que es sol. El pronóstico ojalá se cumpla en cuanto a las lluvias y esperemos que podamos darle buenas noticias el próximo sábado en el programa. Bien, perfecto. Teníamos pensado hablar con un meteorólogo, vamos a ver si lo podemos tener en algún ratito en el programa, si no vamos a ver si lo podemos concertar para la próxima, para poder ver qué es lo que va a pasar de aquí en más, porque lo decíamos los otros días, hay algunas perspectivas de empresas que están diciendo tener cuidado también qué pasa con la siembra de la cosecha final. Le damos la bienvenida a alguien que es parte del programa, el ingeniero Gabriel Pettinelli. ¿Cómo anda, Gaby? Buen día. Buenos días, Roberto, Germán. Seguimos bailando el mismo tema. Viste que cuando ponen una canción, por ahí no la cortan porque la gente se prende en esa, pero esta no es para prenderse. Dijimos que no podemos hablar de esto, pero bueno, no tenemos otra más que las realidades, lo que va pasando. Ahora va a apuntar por el primer hilito del eslabón, o por la primera vueltita del eslabón, y seguimos viendo cosas muy parecidas de hace tantos meses atrás. Sí, sí, tal cual. O sea, seguimos en la recorrida diaria y semanal y, o sea, lo único que se ve es un desmejoramiento de los cultivos que están. Y, o sea, lo único que se ruega ahora es la lluvia esta que está marcada ahora para el lunes o martes. O sea, si bien no sumaría por ahí en el maíz más sembrado más tarde, puede sumar algún rinde, en lo que ya está no va a mejorar el rinde, pero sí por lo menos sí puede terminar a mejorar un poco la calidad de lo que se va a cosechar. Porque en los sectores donde se está levantando la cosecha, la calidad de la soja es mala, o sea, tiene entre un 30, un 20, un 40% de granos verdes. Ahora, Gaby, que lo he visto recorriendo los lotes, no sé si acá tenemos la misma realidad, el grano quedó verde, alargado y no se seca. La planta está seca, permanente, o sea, vos la ves que está la planta seca, pero no en sí el grano, y que hace a lo mejor 7, 8 días que está en esa situación y no va a cambiar. Y después no tenés peso, otra de las realidades. ¿Qué se va a hacer con eso? O sea, mezclarlo, se va para forraje. ¿Cuál es la realidad de todo eso? Ya los puertos ya tiraron la planilla de tolerancia, de recibo, o sea, porque vos tenés un mínimo de tolerancia que no tenés descuento y después a partir de ahí van cambiando los factores de descuento. Y después tiene un máximo. Entonces vos de acuerdo a eso uno va a tener que ir mandando a determinadas unidades. Pero sí, o sea, la calidad en muchos lotes ya está marcada y no hay posibilidad de mejorarla. En los sembrados un poco más tarde, por ahí tenés una opción de que si llega a llover, poder que no tenga tanto ese grano verde. Ahora, esa planta que está verde, o sea, que está verde una soja, hablemos de una soja de segunda, tiene el pimpollito, donde perdió las flores. ¿Qué sucede si llega a llover? ¿Va a haber una nueva floración? ¿Se va a tener que desechar? Porque el estrés que tiene es tremendo. Sí. O sea, vamos a ser optimistas, pero sí, no es tanto. Acá, digamos, o sea, es biología pura. Digamos, la planta
o sea, puede llegar a reaccionar, a rebrotar o termina, porque el gran estrés que tiene la planta, o sea, no sabe cómo puede reaccionar el lote en sí. O sea, vos por ahí podés tener sectores que vienen mejor predispuestos y busca rebrotar y lotes que se terminan ceneciendo la planta, muriendo. Entonces van a quedar todos esos parches y que ha pasado otras veces que por ahí tenés que desecar el lote para poder levantar lo que está, porque si no, o sea, esas plantas ya no terminan de madurar. Por una cuestión de ciclo, que lo agarre una helada. No, tremendo, tremendo. Aparte, la que están las plantitas muy chicas, es verdad, si llega a aparecer alguna heladita dando vuelta por el medio, no queda absolutamente nada. Yo creo que un año muy, muy complicado. Bien, ¿qué notás? Seguro que nada bueno, cuando hablas con los productores. Sí, ya hace tiempo. Te pregunta, ¿no? Sí, digamos, es bravo porque, o sea, uno o sea, lo apoya en las decisiones productivas y por ahí o sea, te preguntan qué camino tomar con los resultados que se van a tener, que ya digamos, ya el fracaso ya está, es inminente. El tema es cómo afrontar, hay que hablar mucho, o sea, con las entidades que financiaron, ya sean la cooperativa, una copia, una agroquímica, los bancos. Para mí hay que tener una unión y llegar a un acuerdo, porque la faltante va a estar. Seguramente. A todo no se va a poder llegar. Seguramente, seguramente. Bueno, y estamos cerca ya a que suceda eso y cuál es, o sea, dentro de la empresa donde vos trabajás, qué es lo que se está hablando y qué repercusión por ahí tiene. Seguramente lo vamos a tener que hablar mucho más cerca con lo que es la cuestión comercial, pero ¿qué es lo que palpás también dentro de la empresa? O sea, el ánimo de ayudar. Seguramente siempre las cooperativas tienen el ánimo de ayudar al productor, pero acarrea consecuencias también, ¿no? Sí. O sea, nosotros, o sea, desde la cooperativa lo vamos a apoyar al productor. O sea, la idea es que el productor se apoye en la cooperativa. O sea, nosotros le vamos a dar toda la herramienta como se la venimos dando de hace un montón de tiempo. Y después analizaremos. O sea, nosotros lo que buscamos es que el productor sea 100% fiel. O sea, nosotros le brindamos todo lo insumo. O sea, la idea es el productor va a traer su cereal. Vamos a tratar de mejorar la calidad como para que tenga el menor descuento posible y pueda, o sea, que ayudarlo en diferente manera. Claro. Y encima tenemos que estar pensando en la campaña que sigue, claro, que es 100% financiada, por lo menos en un 90%. Lo que pasa es que, bueno, vos podés acomodar el barco, como quien dice, claro, ahora, acomodar las neuronas ahora de decir cómo puedo seguir adelante, financieramente también se le va a encontrar la vuelta, porque por ahí es más fácil, decía un abogado amigo, a grandes problemas, grandes soluciones, sí, ¿no? O sea, no lo va a solucionar un problema grande con una solución muy pequeña, donde estamos todos metidos en esto, pero bueno, también pensar en el financiamiento que tenemos que tener de aquí en más para poder tener un año que si no llega a llover, pensar a un año, porque pueden aparecer un poco de legumbre. Nuestra zona aquí muy pequeña, tenemos la posibilidad de hacer alguna lenteja, alguna arveja, algo que puede llegar a zafar, porque aparentemente las lluvias van a aparecer bastante tarde, aparentemente, esperemos que no. Y pensar a un año, ¿no? Donde tenés que acompañar, porque hay muchos productores, Gaby, Germán, que viven exclusivamente de lo que es el sector productivo del campo. O sea, vos tenés que pensar todo lo que es la parte de impuestos, luz, alimentación. O sea, no está en el componente nada más de, uno lo ve por ahí fácil, pero está en el componente nada más de poder solucionar el problema agrícola. Y muchos pueden pensar del otro lado, sí, pero si los productores estuvieron muy bien durante todo este tiempo, ahora salen como a llorar. ¿Es la palabra que te dicen? Bueno, pero esta es la realidad, y esta realidad donde viene aparejado también todos los problemas en el transporte, en la alimentación y en muchas cuestiones más.
Germán, si la producción, yo sigo con los temas, seguimos nomás. Bueno, ¿qué pudiste ver acerca del tema del seguro multirriesgo? Sé que estuviste leyendo algo, estuviste buscando un poco de información acerca de este tema, algo que vamos a tratar de poner en camino, en contexto, de aquí en más, desde este programa que realizamos para el sector productivo, de incluso preguntar a nivel político. No de hacer un programa político, sino preguntar a cada uno de los políticos qué opinan de todo esto y cuál es la salida. Si a alguien se le ocurre en alguna noche media trasnochada, media así, hablar de seguro multirriesgo. Porque eso tiene que pasar en ese contexto. O sea, porque el resto arreglan números. Hoy los números se le van a complicar, entonces van a tener que buscar alternativas. Y alguien que les dé la posibilidad, porque tampoco es hablarlo, porque ahora estamos en una campaña electoral y después cuando llegue el momento, bueno, buenas noches, sigan como van, si producen, bienvenido para todos. ¿Qué viste, Germán? Sí, Roberto, es un tema que venimos charlando desde hace ya un tiempo atrás. En años anteriores hemos hablado del seguro multirriesgo, hemos consultado con distintas compañías aseguradoras. En algún momento existía la posibilidad de que las compañías prestaran este servicio. Estamos hablando de hace 6 años atrás, cuando se empezó a ver la situación de sequía, la situación de escasez hídrica. Las compañías de a poco empezaron a sacar de su cartera este tipo de seguros. En realidad nunca se los denominó como seguro multirriesgo. Eran seguros que se combinaban, o como lo que se llama seguro combinado, que hacían asegurar por separado, por sequía, por granizo, por heladas, todos seguros por separado, y cada uno de esos seguros cotizaban de una manera diferente. Lo que nosotros venimos pidiendo, lo que venimos hablando, y en general lo que vienen pidiendo hoy día muchos productores, como después vamos a charlar sobre este productor en particular que le mandó una carta a Sergio Massa, y vamos a ver lo que dijo. El tema de los seguros multirriesgo ya las compañías lo dejaron de lado. ¿Por qué? Claro, vieron que en la medida que pasaba el tiempo la situación se hacía cada vez más crítica y obviamente, como toda empresa, lo que quieren es tener una ganancia. Y al observar la gran problemática que se venía, que se vio venir ya hace 2, 3 años atrás, ¿qué hicieron? Lo sacaron de la cartera, dejaron de ofrecer y la gente que iba y pedía directamente ni siquiera le daban la posibilidad de hacer este tipo de seguros. Algunos que otros aseguraban contra granizo, pero no tuvimos ni siquiera lluvia, Roberto, así que menos aún vamos a llegar a tener granizo, salvo en esta última lluvia que tuvimos hace un tiempito atrás, donde tuvimos esa contingencia climática, donde llovió esos 140 milímetros y también cayó granizo. Esto pasó también en otras áreas de lo que vos decías, la zona núcleo, que tuvieron estos episodios que son, y corregime Gabriel si me equivoco, tormentas localmente, que se producen localmente en puntos específicos donde hay caída de granizo, fuertes vientos. Lo vimos en estos días pasados acá en la localidad de Pérez, donde en Rosario no cayó casi una gota y pegado a Rosario, en la localidad de Pérez, hubo caída de árboles, cayó un fuerte chaparrón que produjo algún daño, pero todo de una manera local, centralizada. No es lo que se necesita una lluvia generalizada que produzca en determinadas etapas para poder absorber ese perfil, toda esa humedad. Esto lo vienen observando las empresas, lo vienen observando las compañías y no se producen, no se dan este tipo de seguros, que es una de las cosas que están pidiendo los productores agropecuarios. Tener un cierto respaldo para poder asegurar esa cosecha, que hoy en día es muy incierta la posibilidad de llegar a terminar y de tener un rinde o una cosecha, aunque sea, que por lo menos le permita llegar a cubrir los costos
de lo que es hoy en día la producción agropecuaria. Y también lo que vos decís, Roberto, hoy ya está afectado no solo la producción agropecuaria, sino todo lo que es la producción que se genera alrededor del productor agropecuario. Estamos hablando del productor ganadero, del productor avícola, de aquellos que producen huevos, todo el sector, toda la cadena productiva del país, y lo peor de todo es que esa cadena productiva es la que produce los alimentos que consume la gente, está empezando a sufrir esto que es la sequía que viene arrastrando ya desde 4 años el sector agropecuario. Y otra de las cuestiones es el tema de la ganadería, porque también fuertemente, o sea, totalmente vinculados a lo que es la alimentación en sí del ganado, ¿no? Yo le estuve mandando una foto recién a nuestro director, no sé si la pudo ver, de unas grietas que hay en Entre Ríos, donde, vamos a ver si después la podemos poner en pantalla, unas grietas que son tremendas para la ganadería en sí. ¿Por qué? Porque el ganado ya lo tenés que sacar de los diferentes potreros por una cuestión de que se están quebrando, incluso no, por ahí era una locura, ¿no? Cuando por ahí llegamos, desembarcamos en Entre Ríos, nos decían, lechones recién nacidos caen dentro de las grietas. Yo no lo podía entender, yo no lo podía creer. Bueno, resulta que realmente es así, y estuve sacando algunas fotos en base de eso, y un vecino ahí nuestro dice, bueno, tuve que sacar todo el ganado porque tenía problema de que se estaban quebrando y tampoco podían entrar a caballo, porque también están teniendo este problema. Problema que aquí en nuestra región no lo tenemos, porque no pasa eso, o sea, las diferentes tierras y todas esas cuestiones donde no pasa lo que pasa en diferentes puntos del país. O sea que esto va a pasar, seguramente que va a pasar en este tiempo, va a haber modificaciones, después nos vamos a estar quejando también por el tema de lluvias, pero la realidad de hoy es esta. Y después el transporte. Gabriel, o sea, la cuestión de la gente de transporte donde tiene... Ahí está, mirá. Dile si la podés poner un poquitito más. A ver, mirá lo que son las grietas, lo que son las grietas. Que no se te caiga una llave, que no se caiga el celular, que no se caiga nada, porque es tremendo. Tenés grietas hasta de 1,5 metros de profundidad. Esa tierra es greda arenosa y, bueno, produce... Calculá un animal pisando ahí lo que produce, ¿no? Claro. Cosa que por ahí no tenés, si no lo vivís, no tenés las diferentes realidades que pasa en el sector. Bueno, en ese potrero hay soja, y vos fíjate que, bueno, va a haber que estar cosechando ahí. Bien, las cámaras de Todo Campo de Canal 4 estuvieron en Expoagro 2023 y ahí hay un sistema hablan sobre el sistema de riego artificial, sistema de riego artificial 360, dice, tenemos una nota y podemos verla, vamos a verla, qué es lo que decía la gente en esto que parece que ha pasado tanto tiempo, ¿no? El tema de Expoagro, y fue hace una semanita nada más, donde nosotros estamos teniendo los diferentes archivos que lo vamos pasando. El agradecimiento a Hernán Jurado, que estuvo ahí con las cámaras nuestras, trayendo mucha información. Cuando lo disponga, vamos a ver qué decía la gente de riego artificial, qué es lo que proponen de aquí en más. En un momento, cuando hubo sequías parecidas, muchas empresas fabricaban equipos aquí cercanos a nuestra región. ¿Vamos a la nota? Están de Vale de Argentina, de Expoagro 2023. Realmente muy satisfechos porque es un stand totalmente renovado, de más de 300 metros cuadrados, en donde estamos presentando las últimas innovaciones que tiene Valley para los productores argentinos. Específicamente estamos presentando una máquina que es de diseño argentino, que es un orgullo realmente, que se llama AccuRail, que es una barra que permite hacer la aplicación de fitosanitarios y de fertilizantes de forma muy puntual en cada parte del lote que se está bajo riego. Esa máquina está siendo exhibida en el frente del stand y está siendo realmente la sensación de esta presentación, ¿no?
Es algo totalmente innovador, no hay ningún competidor que tenga este producto y da muchas nuevas habilidades o, digamos, facilidades para el productor. Por otra parte, estamos presentando también muchas innovaciones desde el punto de vista de plataformas de información. Valley está cada vez haciendo una inversión más importante en todo lo que es inteligencia artificial y el análisis de imágenes para dar información relevante a los productores. Por ejemplo, estamos presentando una herramienta que se llama Valley Insights, que permite analizar imágenes satelitales de un lote y dar información sobre problemas de sobreriego, falta de riego, problemas de densidad, de crecimiento de las plantas, problemas mecánicos en el pivote, bueno, un montón de información muy útil para el productor que, bueno, de otra manera tendría que estar personalmente recorriendo el lote y acá lo recibe cómodamente en su celular y luego puede ir directamente al punto donde está el problema. Hoy el mercado dispone de estas maquinarias que tienen alta tecnología, que tiene 360, que me dijeron que tiene 360 la máquina para que el productor esté en la casa mirando cómo el riego va en este tiempo de seca. ¿Cómo se viene la venta? ¿Cómo lo está notando este año? Que lo que arrancamos ya es más dado. No, la verdad es que mira, el año pasado fue un muy buen año para nosotros de venta. Realmente el riego se está desarrollando mucho en Argentina. Estamos viendo cada vez más nuevos clientes que se acercan al riego. Por primera vez quieren comprar un pivote y empezar a instalarlo en sus producciones. Y ese impulso continuó en esta primera parte del año. A pesar de la lamentable situación que estamos viviendo con la sequía y cómo está impactando seriamente en los rendimientos de los productores, muchos de ellos también toman eso como una señal para decir, bueno, finalmente me decido a invertir en esta máquina que me va a permitir disminuir el impacto de nuevas sequías si es que ocurren en el futuro. Sabemos que estamos frente a una situación de cambio climático en el mundo y es probable que, bueno, estos eventos así de sequía puedan repetirse más frecuentemente. Entonces estamos viendo un arranque muy positivo y de hecho aquí hemos tenido numerosas visitas y esperamos que siga así en el año. Cuando empezamos la nota dijiste que es la primera máquina argentina que la hace la empresa. ¿Qué es lo que hace distinto el riego de lo que estamos viendo, que vamos a ver imagen ahí, lo que observamos? ¿Qué es lo que tiene distinto para que el productor te entienda? Claro. Bueno, esta máquina que es de desarrollo argentino, pero que sale, digamos, como parte de los pivotes Valley, es una máquina que permite hacer una dosificación exacta y puntual de fitosanitarios o fertilizantes. Es decir, tradicionalmente cuando un productor tiene un problema que tiene que aplicar un fertilizante o un fitosanitario, por ahí recurre a una máquina que pasa y va haciendo la fertilización, entra en el campo, se aplica a todo el lote, hay una aplicación muy masiva, hay pérdida también de los fertilizantes o los fitosanitarios por la deriva y demás. Entonces, realmente esta máquina que estamos presentando a nosotros es mucho más eficiente, permite que se haga una aplicación bien puntual, con el consiguiente beneficio del ahorro en los fertilizantes o fitosanitarios que se aplican, también un menor impacto en el medio ambiente, por lo que no estamos desperdiciando ese material, y ahorro también de, bueno, mano de obra y gente, porque todo esto es automático, nuevamente dirigido desde una aplicación que uno tiene en un celular. Eso es realmente innovador porque no hay ninguna empresa de riego que esté proponiendo esta solución, sino que, bueno, el productor tiene que recurrir a los sistemas tradicionales de una fertilización o una aplicación de fitosanitarios con máquinas específicas. El pensar del productor agropecuario de qué hacer, ¿no? De buscar nuevas alternativas. Gaby, seguramente la maquinaria mental empieza a pensar en recetas como para poder salir de la situación. Muchos productores ya arrancaron con los feedlot abiertos, o sea, la ganadería a cielo abierto, ¿no? Con suplementos
Y por ahí es una alternativa, o sea, tenés que tener el dinero mediante, hay mecanismos para esto, los bancos están ofreciendo un mecanismo. ¿Qué se está hablando dentro de la cooperativa? Seguramente la cooperativa es tan amplia que porcinos, ganadería vacuna y qué sé yo, se están llevando adelante en algunos lugares. ¿Se podrá implementar, Gaby, a pesar de desarmados muchos lugares de alambrados y todo lo que hace a esa tecnología, que no la tenemos? ¿Se podrá? Sí, digamos, ya se empezó hace varios años. Algunos productores han encarado el sistema ganadero, o sea, porque en la zona se había prácticamente desarmado de todo lo que es infraestructura. Entonces ahora algunos productores volvieron y están en la actividad. Algunos empezaron con la línea del feedlot, otros con el tema de cría e invernada. AFA tiene, digamos, toda la línea de lo que es balanceado para todo lo que es la cría de animal, ya sea vacunos, cerdos, pollos. O sea, de ese lado nosotros ahora estamos armando para hacer una capacitación para los productores. Claro. Va a venir el veterinario que trabaja con AFA y 2 técnicos asesores para darle una mano y comentarle cuáles serían las líneas de trabajo de ahora al más para todo lo que es la actividad. Seguramente, bien. ¿Tenemos a alguien en línea, Germán? Sí, Roberto, lo tenemos en línea y le agradecemos que nos haya atendido al señor Luis Blota, que es ingeniero agrónomo y meteorólogo, que nos va a estar contando un poquito más en profundidad y con más sapiencia cuál es la situación que estamos viviendo y dónde estamos parados y hacia dónde vamos a ir en esto que es esta problemática de esta sequía generalizada que tenemos en el nivel país. Luis, muy buen mediodía, ¿cómo le va? Muy buen mediodía, encantadísimo de estar conversando con ustedes y con los oyentes. La situación ha sido grave en los últimos 3 años, acompañó una sequía a que ya en 2021, en enero, empezamos a tener temperaturas superiores a 40 grados y en el 2023, hace pocas semanas y hoy mismo, seguimos atravesando olas de calor que por suerte podemos asegurar que esta es la última ola de calor y las temperaturas en la semana que viene lentamente de a 1 grado, de a 2 grados por día, van a ir bajando de los 37, 38, van a ir bajando a 35, 33, 31, para terminar el mes siempre en sequía. Eso sí, eso todavía no podemos aún salir de la sequía, pero ya el motor de la sequía se ha desacoplado del sur de Sudamérica. Así que esa es una noticia muy buena, porque uno de los pocos adelantos de la meteorología, de la climatología y de los pronósticos es que los pronósticos para un continente, para un subcontinente, han mejorado enormemente desde 1930 a hoy. Hoy se puede decir con un 95% que entramos en situación neutral. Mientras que no podemos garantizar qué va a pasar pasado mañana. Pero sí, en estos grandes acontecimientos ya está más del 90% asegurado un pronóstico de, como vuelvo a reiterar, el neutro, que para Argentina y Uruguay es la mejor condición que podemos tener. Escucho sus preguntas. Luis, Roberto de Carli lo saluda. ¿Cómo anda? Tanto tiempo. No le he escuchado bien, ha habido como un eco. No, le decía que, bueno, un placer, de Roberto de Carli lo saluda, que no hemos tenido varias entrevistas en la radio, y bueno, por eso para consultarlo como es tan amplio en todo esto, no sé si me está escuchando. Sí, lo estoy
Bien, bien, el agradecimiento. Luis, entonces, ¿qué le decimos la gran incertidumbre de los productores? ¿Qué le decimos a los productores, el gran desánimo que hay entre ellos, las cuestiones económicas? A los productores les podemos decir que todo lo que sembraron en verano va a seguir teniendo gravísimas consecuencias en la cosecha. A su vez, los que habían hecho el año pasado trigo, prácticamente el 70% del trigo se perdió totalmente. Bueno, hacia fines de abril, y ahora, dentro de un mes, un poquito más, fines de abril y principios de mayo, se está pronosticando un 70% de poca lluvia. Pero la poca lluvia significa buenas siembras de trigo. Y para principios de septiembre, porque después de mediados de mayo, se ingresa siempre a una sequía. Siempre, todos los años, en el corazón del invierno, sequía. Pero luego de Santa Rosa, 30 de agosto, 15 de septiembre, el 15, 20 de septiembre, el trigo ya volvería a tener nuevas lluvias y el cultivo de trigo sería el primero tras la sequía. Y todo este 2023 entonces va a ser neutral en la condición del Océano Pacífico y hacia octubre, noviembre seguiríamos en neutral, pero la región pampeana iría recuperando lo que tiene que llover en octubre, que son 100 milímetros, en noviembre 150 milímetros, y que hace prácticamente 4 años que no está lloviendo. O sea, la perspectiva para los productores es buena si llueve a fin de abril y mayo. O sea que tiene un resguardo el productor. Si a fines de abril, principios de mayo, no llueve, no hagan trigo, porque todo el perfil del suelo está seco. Es mucho mejor esperar y hacer una soja de primera, un girasol, y no arriesgarse a un cultivo de trigo sin agua. Pero, les vuelvo a repetir, hay hacia un 70% que efectivamente para fin de abril y principios de mayo llueva. Y ya que estamos hablando de la niña, chau niña, les quiero comentar, que esto no se habla, que las 3 niñas que tuvimos fueron poco frías, o sea, fueron niñas débiles. Cuando se producen 3 niñas fuertes, que eso solo ocurre cada 1000 a 1200 años, o sea, una condición rarísima, puede ser más frecuente la aparición de 3 niñas débiles, que más o menos ocurre cada 150 años. O sea, que estas tres niñas débiles no deberíamos verlas nunca más. Entonces, la condición futura no es que ahora empieza a repetir 3 niñas, y nos vamos a volver todos pobres. No es así. Pero sí, 3 niñas fuertes se producen cada 1000 a 1200 años, y ya sabemos cuándo se produjo la última vez las 3 niñas fuertes. Fue cuando se secó absolutamente el río Paraná. No vamos a creer nosotros que el clima comenzó cuando yo nací. Yo nací en 1951. De ninguna manera. Los acontecimientos para atrás deben estudiarse, comentarse. Así que prácticamente el río Paraná se secó hacia el año 1600. O sea, hace como 400 años, y entonces para cumplir la repetición de eso faltan 600 años. Es como, Luis, es como que
a cada determinado tiempo vuelven a suceder cosas similares. Exactamente. Por ejemplo, la inundación del 2003 del río Salado del Norte sobre Santa Fe, que mató más de 100 personas, se produce cada 460 años. Y el juez y la Cámara, que ratificó la sentencia, dijo que los funcionarios son absolutamente responsables por un fenómeno que se produce cada 460 años, porque está medido. No es que viene un intendente, un presidente comunal y dice, ¿pero qué pretenden de mí? ¿Que les arregle los caminos viales? Y nunca llovió así o nunca se secó así. Todo esto es falso, totalmente falso. Pero bueno, los medios de comunicación informan ese tipo de mentiras. Luis, entonces, ¿sembramos trigo o no sembramos? Sembramos si llueve. Si no llueve, no sembramos. O sea que el dictamen es simple. Fin de abril, principio de mayo, llueve, sembramos. Punto. Es fácil la ecuación. Seguramente, seguramente. ¿Tenés alguna pregunta? ¿Tiene alguna? ¿Sí? No, está bien. Claro, es lo que pensaba. Es muy claro lo que usted nos está diciendo, Luis, y de acuerdo a lo que usted nos dice, la probabilidad de que se produzcan estas lluvias está en qué porcentaje de que se produzcan. Es alta, es de un 70%. Por ejemplo, en estos días pasados, todo el mundo decía estamos para que llueva. Y no llovía. Pero la probabilidad era del 40%. La probabilidad de la lluvia era del 40%. Es una probabilidad baja. O sea que en esta situación del 70%, pero de todos modos el productor no tiene un riesgo por sembrar, porque no va a sembrar si no llueve. O sea que en realidad, como empresario, su riesgo, digamos que es del 0% sobre el trigo, ¿entienden? Exacto. Y hablando, ya que lo tenemos en línea, de esto que es la climatología y que va hacia un cambio climático que ya venimos viendo y se viene anunciando. Sabemos que los cambios climáticos no se dan de un día para el otro, como usted lo viene manifestando en la información que nos dio, se dan cada determinados ciclos de años que para la humanidad en sí son tiempos muy largos, pero que en cuanto a la climatología son periodos que se cumplen. ¿Es este cambio climático que se viene anunciando, ya se está dando? ¿Es posible que se calcule lo que va a pasar en los próximos años en base a esto? ¿O pasando el tiempo se va a incrementar este daño que se está produciendo, bueno, en cuanto a lo que es la deforestación y el efecto invernadero? Voy a tratar de ser lo más claro posible, porque van a recibir ustedes quizás un cachetazo metafórico. El clima del sur de Sudamérica, del este argentino y de Chavas, tiene dos partes, solo tiene dos partes. Un ciclo seco y un ciclo húmedo. Desde 1970, que la inmensa mayoría de los que nos están escuchando han nacido después de 1970, hemos vivido y padecido el ciclo húmedo, donde en Chavás y en Rosario han estado lloviendo bastante más de lo que llovía antes de 1970. Por ejemplo, Rosario tenía 900 milímetros, y Chavás debe andar en 900, así calculo. Y desde 1970 tenemos 1.200 milímetros de promedio por año. Bueno, ese periodo que lo vivimos de vacas gordas, entre comillas, terminó.
y ya estamos inmersos en el ciclo seco, que se vio agravado porque arrancó el ciclo seco con un fenómeno La Niña débil, que no tiene nada que ver con la repetición cada 50 años de un ciclo distinto. Eso es lo que nos enloquece a los ancianos y a los jóvenes cuando, por ejemplo, cuentan su infancia completamente distinta, como si fueran dos mundos distintos, porque que llueva 300 milímetros menos en una localidad como Chabás, si bien es importante, no es lo mismo que en Santa Rosa La Pampa, donde entre 1970 y 2020 llovieron 600 milímetros en el periodo húmedo y ahora le va a llover 300 milímetros le va a llover. O sea que en el este de Argentina, digamos Chabás hacia el este, no es tan penoso el cambio de ciclo a ciclo seco. Pero en el oeste de Argentina, chacarera, la situación va a necesitar mucha agronomía, mucha técnica y mucha ciencia. O sea, que hasta el 2070, y ya estamos adentro, diríamos que arrancó en 2021 y ya estamos. Este es el ciclo seco de las vacas flacas. Y a mover la tecnología, porque si no, no salimos. Perfecto. Bien, Luis, la verdad que ha sido un placer tenerlo con nosotros aquí en Todo Campo. Le agradecemos y le mandamos un fuerte abrazo. A ver si lo perdimos. No lo escucho. Dale. Sí, por una cuestión de cercanía con el teléfono, el conductor del programa Roberto lo estaba saludando, le estaba agradeciendo por haber participado en este programa del día de hoy y como siempre es muy didáctico, muy específico lo que usted nos cuenta con una precisión y una información histórica que muchas veces es lo que necesitamos. Nos mantenemos en contacto, yo le agradezco profundamente y los saludo. Lo vamos a estar contactando en futuros programas para seguir teniendo este tipo de información y todo lo que es relacionado a lo que es el clima, que es una de las partes más importantes para el sector agropecuario. Le agradezco profundamente, mucho gusto. Ahí estamos, lo teníamos a Luis Blota, alguien con muchísimo conocimiento, Germán, Gaby, de la historia, ¿no? Porque por ahí tocamos con mucho de oído y la historia en sí hace de que se vayan repitiendo diferentes escenarios y tiró frases, ¿no? Donde una creo que impacta de lleno en tu trabajo como ingeniero agrónomo, que es empezar a pensar, y está bueno tener estos datos estadísticos como para poder ir desarrollando y qué decirle a tus clientes de cómo manejarse, porque dijo, a nivel agronómico va a haber que estar pensando cómo desarrollar esta época de secano, ¿no? Y de vacas flacas. Sí. Tal cual, lo estaba escuchando y digamos, hay que tener mucho recaudo entonces con el tema barbechos, es fundamental. Claro. Olvidarse de la remoción del suelo, así sea mínima. Ya fuiste pensando un poco, maquinando claro, lo que Luis decía. Y sí pensar en lo que va, o sea, él decía que, o sea, si llueve a fin de abril, mayo, se puede sembrar trigo. Depende cuánto llueva. Claro. O sea, vos imagínate que todavía... Y los sectores, ¿no? Y los sectores que... De todas maneras, para mí el trigo no está descartado, pero entre comillas, por este año. Luz amarilla, sí, luz roja. A lo mejor no va a pasar con el tema de legumbres. Rapidito, estamos prácticamente en el final. Un cachitito de mercado, Germán. Si lo tenés a mano, ¿qué pasó con el tema de la soja, maíz y trigo? Y ya estamos cerrando, ¿eh? Sí, Roberto, vamos a ir dándoles la información rápida de lo que fueron los mercados al cierre del día
de ayer. Tenemos para la soja 8.900 pesos. Siempre hablamos de lo que es Puerto San Martín. Y tenemos el maíz en 5.200, trigo 5.930, el sorgo 5.470, el girasol en 7.550. Todo lo que es ventas a futuro, para la soja, todas las ventas a futuro de lo que es del 2023 están con una pérdida de entre un 3 y un 5,5%, con unos valores de entre 484 a 542 dólares. El maíz sí ha tenido una leve mejoría, entre un 0,98 y un 3,5% es lo que ha aumentado en el mercado a futuro, dependiendo, como decimos siempre, de las fechas. Asimismo, también el trigo es lo que ha llegado a repuntar. Estamos hablando de un trigo de entre 264 dólares hasta 276 dólares. Y el maíz tenemos desde 220 a 243 dólares por tonelada, esto dependiendo del mes que sea realizada la venta. Esto es lo que tenemos para el cierre del día de ayer en los mercados a nivel grande. Entonces, trigo en precios moneda nuestra... el trigo estamos en 5.930. O sea, repuntó de los 5.800, un poquitito hubo movimiento. Sí, lo teníamos en 5.850, claro, y hoy estamos en 5.930, que fue en esta semana lo que se movió, un repunte interesante. ¿No? Y aparte, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa cuando avance la cosecha de soja, cuál va a ser el número y cuál va a ser los porcentajes que se van a poder entregar, como bien vos decías, Gaby, qué es lo que se va a poder entregar, sí, de lo que cosechamos. Mucha soja, muchos productores se han quedado sin granos del año pasado, que podría ser una ayuda como para ir mezclando un poquito. Para ir, bueno, seguramente por ahí los acopios pueden llegar a solucionar. Algo que vos dijiste recién, Roberto, que se me ocurre preguntarle ahora a Gabriel, si es que lo sabe, es muy sobre el momento. Esto que implementó el gobierno, estas ventas con este dólar soja que se produjo hoy con el diario del lunes, viendo lo que puede llegar a pasar casi con seguridad con lo que es esta campaña de soja, ¿se hubiese equilibrado un poco si hubiésemos tenido esa soja de años anteriores con esta nueva? ¿Podríamos haber equilibrado la balanza en cuanto a cantidad y calidad de lo que va a ser esta cosecha, teniendo en cuenta que todo ese grano que se vendió en estos meses anteriores con este dólar soja, ya no lo tenemos? O sea, el tema del dólar soja fue una ayuda para el productor dueño del campo. Al productor en esta zona que no había soja fue una complicación, porque lo que generó una discordia entre el productor y el pago de alquileres, porque al no tener, vos tenías que salir a vender. O sea, para hacer una cosa de esta era bueno tener el dólar en todos los cereales, entonces vos no mal vendía el resto de los cereales para poder cubrir esos compromisos. Si bien la ley lo decía y estaban las cláusulas que no se debería pagar con el arrendamiento al dólar soja, pero bueno, siempre se generó un ida y vuelta bastante bravo. Bien, estamos en el final, vamos a ver si nos cruzamos para el otro lado. Todavía no nos vamos a cruzar, les damos nosotros un poquito más. Tenemos un ratito más, Direct, lo vemos a lo lejos en este nuevo estudio que tenemos aquí en Canal 4. Bien. A ver, Germán, lo hicimos recién. ¿Qué te queda de reflexión de lo que dice Luis? Visto desde afuera, desde otro ámbito. Sí, haciendo un poco un análisis rápido de lo que nos está diciendo, con mucha calidad científica. Gabriel, vos tenés más experiencia, mucha calidad científica, datos muy certeros. Acá no hay un pronóstico que se haga en base a adivinar. Estamos viendo que el clima es cíclico. Estamos hablando de tiempos extremados para lo que es la humanidad y para lo que es el día a día del productor agropecuario, que tiene un periodo de
entre 3 y 4 meses para realizar cada cosecha, o un poco más. Estamos hablando de 150 años lo mínimo o 1500 años lo máximo. Pero es previsible lo que nos está pasando. Si vamos a los datos, si utilizamos lo que hoy en día es la información que tenemos a la mano con un ingeniero agrónomo, con un meteorólogo, o simplemente... Que aparte también es ingeniero agrónomo, ¿no? Exactamente. Eso es importante. Es también ingeniero. Y la cantidad de estudios, por eso estuvo muy bueno charlar con Luis y lo vamos a tener en cuenta para diferentes programas. Luis es alguien que está saliendo, ha salido por muchos medios importantes y siempre hablando sobre lo que pasó, ¿no? O sea, y creo que olvida, no sé si ustedes lo pudieron captar, el hecho de que a veces mediáticamente apuntamos al cambio climático, al problema de la humanidad y qué sé yo, y por ahí nos confundimos un poco porque no tenemos la palabra oficial. El meteorólogo por ahí del momento dice no, porque se produjo, seguramente las talas y todo eso van modificando también, pero qué importante es el banco de datos, ¿no? Que alguien que tiene ya sus años maneje un banco de datos y una información de que por ahí el resto no maneja, por lo menos para medirlo a nivel agronómico. Me parece que es importantísimo de tenerlo como puntal, ¿no? Sí, claro, Roberto. Cuando dispongan, nosotros nos cruzamos. Estamos. Por Bien. eso es lo que decíamos, Roberto, que con este tipo de información nos abre un panorama muy interesante. Y Gabriel, para dejarte cerrar, lo que dice es previsible realizar las tareas. Si el productor agropecuario, lo que venimos mencionando en distintos programas anteriores, se asesora, utiliza las tecnologías que hoy tiene al alcance de la mano, más allá de los costos, que es lo que muchas veces prevalece para el productor, porque necesita vivir y necesita volver a cosechar y sabemos que los costos son altos. Pero si utiliza la información y utiliza la tecnología que tenemos al alcance con estas nuevas tecnologías de HB4 o distintos tipos de semillas, creo que puede llegar en próximos años a salir de esta situación que es altamente crítica. Sí, o sea, acá hay un montón de variables y el productor, o sea, se tiene que sentar a pensar y no actuar por necesidad. Es fundamental, porque, o sea, ahora lo que se está viendo es que tenemos 2 o 3 meses adelante que van a ser críticos, porque vos tenés una cosecha mala y tenés que afrontar un montón de deudas. Y el productor lo que piensa es en sembrar para poder cosechar en diciembre y poder pagar. Eso es una necesidad y puede ser más caótica que lo que estamos ahora, porque el productor se terminaría endeudando aún más sin tener una producción. Entonces la idea es sentarse y ya que tenemos información, que a lo mejor, o sea, esto puede haber zonas que decís, bueno, no sembré trigo, pero a lo mejor después te llovió y decís, uy, si lo hubiese sembrado. Eso puede pasar, pero son zonas. Entonces la idea es, acá hay que manejarse a nivel general y tomar decisiones concretas y que el productor, o sea, estrategia defensiva, más que agresiva, digamos, ante estas situaciones que están planteando. Mucho trabajo para ustedes, los ingenieros agrónomos. Nosotros también desde el programa vamos a tratar de lo que podemos aportar para llevar adelante lo que queremos tanto, que es el sector productivo. Gente, nos vamos. Para el señor Ezequiel Barbieri, que está ya en la dirección técnica. Hernán, muchísimas gracias también por todo. Dieguito, que está en la producción también. Germán Aureli y Gabriel, un placer tenerlos en esto que denominamos Todo Campo, y nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana en esto que ya es un clásico del 4. Hasta el próximo sábado, chau chau y nos vemos.